Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Antonio Domínguez Mendoza. Estoy cursando el octavo semestre de la Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. Y en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema factor de calor sensible. Primeramente, ¿qué es el calor sensible? Es la propagación de calor sin afectar a su lado físico o estructura molecular. Solo cambia la temperatura. Y para la determinación de la cantidad de calor necesaria para un cuerpo es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la diferencia de temperaturas. Un ejemplo sería de este tipo de calor: si tenemos un vaso de agua líquida a 0 grados centígrados y queremos subir su temperatura hasta los 2 grados centígrados, tendremos que añadirle una cierta cantidad de calor. Este tipo de calor que provocará esta subida de temperatura será calor sensible. Indica ahora que el nombre proviene de la oposición de calor latente, el cual es este tipo de calor trata sobre el cambio de estado, pero no el de temperatura. Aquí podemos ver que dice que se refiere al calor ido, que se suministra, pero no se percibe. El efecto de aumento de temperatura, como un cambio de fase de hielo a agua líquida y de esta a vapor. El calor sensible se percibe puesto que aumenta la temperatura de la sustancia, haciendo que se perciba como más caliente, o de lo contrario, si se le resta calor, lo percibimos como más frío. Y al aumentar la temperatura de un cuerpo, hace falta aplicarle cierta cantidad de calor. La cantidad de calor aplicada en relación con la diferencia de temperatura que se logre depende del calor específico del cuerpo, que es distinto para cada sustancia. Ahora bien, aquí observamos una pequeña fórmula para la determinación de este tipo de calor, el cual indica que el calor sensible es igual al calor específico de la sustancia por la masa, por la variación de temperatura, o en este caso diferencia de temperatura, temperatura 1 menos la temperatura 2, cada una con sus respectivas unidades. También podemos ver que se encuentra a presión constante y a volumen constante, cada una con sus respectivas fórmulas, la cual a presión constante sería el calor sensible, sería la variación a la entalpía, la cual esta es igual al calor específico a presión constante multiplicado por la masa del cuerpo por la variación de temperatura. Y por otro lado, a volumen constante, cuya fórmula de calor sensible es la variación de la energía interna, la cual esta es igual al calor específico a volumen constante multiplicado por el número de moles, multiplicado también por la variación de temperatura. Ahora bien, en esta parte se encuentra una gráfica en la cual explica un poco sobre en qué parte se encuentran los cambios de estado, que aquí serían los tipos de calor sensible y latente, la cual podemos observar en las gráficas inferiores que se encuentran el nivel bajo cero. Sería de la temperatura de menos 40 grados centígrados, basándonos en la gráfica inferior izquierda, la cual indica que el calor sensible causa un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado, la cual indica que se encuentra en estado sólido. A partir de ahí, de este punto, se encuentra a los 0 grados, el cual indica que se hará el cambio de sólido a líquido, el cual quiere decir que el calor latente de fusión produce un cambio de estado a temperatura constante. De ahí procedemos al siguiente punto, en el cual hará su aumento de temperatura a estado líquido, el cual quiere decir nuevamente que el calor sensible causa un cambio de temperatura, pero no un cambio de estado. Ahí sería el cambio sensible de nuevo. Ahora ahí se mantiene constante, estando estado líquido, pasándose a gaseoso, el cual quiere decir que el calor latente de vaporización produce un cambio de estado a temperatura constante, el cual quiere decir que se encuentra ya en estado
gaseoso que se hace vapor completamente. Y desde ese punto, ya teniendo mayores temperaturas, se obtiene un calor sensible del vapor de agua de sobrecalentado. Aquí sería sobre la explicación sobre el tipo de gráficas del calor sensible y latente. Y aquí podemos ver una imagen que viene ilustrado como en qué punto se satura junto con su masa, la cual también se puede cambiar en agua, así llegando a los 100 grados, que ya se encuentra como vapor o como gas. Aquí vamos a ver también un pequeño ejemplo, un ejercicio sobre este tipo de calor, la cual nos menciona. Y se observa que para elevar en 10 grados centígrados la temperatura de un cuerpo de 200 gramos de masa se necesita 500 calorías. Su calor específico sería, y nos dan 4 opciones, 2,5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Inciso B, 5 calorías sobre gramos por grados centígrados. Inciso C, 0,25 calorías sobre gramos centígrados. Y el inciso D, 50 calorías sobre gramos por grados centígrados. La cual, aquí tendremos la solución. Primeramente desarrollaremos los datos, la cual la variación de temperatura que nos indica el problema es de 10 grados. La masa del cuerpo, 200 gramos. El calor sensible, que son 500 calorías. Y aquí nos pide que saquemos el calor específico, la cual con una fórmula que nos indica sobre el calor sensible, que dice que es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Pero en este caso ya tenemos el calor sensible. Así que ahora sería ya la sustitución de los datos, lo cual sería 500, que es el calor, igual al calor específico que nos está pidiendo por la masa de 200 y la variación de temperatura que es de 10 grados. De ahí se hace un pequeño despeje, la cual indica que será una división, que son 500 sobre 200 por 10, que será igual a 0,25 calorías sobre gramos por grados centígrados. Así que el calor específico indica que la respuesta será el inciso C, que son los 0,25 calorías sobre gramos centígrados. Ahora también aquí podemos ver otro tipo de ejemplo, un ejercicio en el cual indica también un sólido uniforme se divide en dos partes de masa, masa 1 y masa 2. Si ambas partes reciben la misma cantidad de calor, la masa M1 lleva su temperatura en 1 grado, mientras que la masa M2 eleva su temperatura en 3 grados. La razón de las masas M1 sobre M2 es, nos dan unas opciones. Inciso A, 2, B, 3, C, 4, D, 5, E1. Y la solución es la siguiente. Teniendo ya las dos partes, las dos masas de un cuerpo, aquí indica que tiene la misma cantidad de calor, la cual se alcanza a ver con esos pequeños dibujos de color rojo, y la Q vendría siendo el calor en el cual de esta sale. Como decía en el ejercicio, que la temperatura elevada de la masa 1 sería de 1 grado. Y ahí vemos la variación de 1 grado centígrado. Y de la masa 2, que serían 3 grados centígrados. Y ahí vemos que dice que la variación de temperatura es de 3 grados. Aquí, como vemos que la masa nos indican que es del mismo cuerpo, el calor que de estas dos salgan será el mismo, igual que el calor específico que son del mismo cuerpo. Ahora bien, en la siguiente fórmula que alcanzamos a ver, indica que el calor específico 1 y 2 serán iguales. Así que se borran automáticamente. La masa 1 por la variación de temperatura 1 igual a la masa 2, temperatura 2. La cual
las sustituimos con las que ya tenemos en nuestro problema, que sería 1 grado centígrado y 3 grados, la cual estas indicarían que la relación de masa sería igual a 3, que sería 3 entre 1. Así que la respuesta para este problema sería el inciso B, que sería la relación de 3. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y espero no haya quedado alguna duda.